Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales en el planeta. Y está Boreal Televisión con su imagen nítida, HD, canales dominicanos en Estados Unidos y todos los sistemas de cables en República Dominicana. Boreal Televisión. Licenciado, hablábamos de esa situación que se da en el proceso de deslinde, cuando aparece un interesado que entiende que le están violentando su derecho de propiedad, porque tal vez por donde pasa la línea, la medida, se le están adjudicando metros que no corresponden al inmueble que se está deslindando. ¿Cómo se llama eso? Bueno, prácticamente se torna en un deslinde litigioso. Y al tornarse litigioso es porque las causas que contravienen ese proceso del deslinde tienen que ver con alguna ocupación de la tierra, ¿no? Del terreno, de la parcela que se está deslindando y que afectan los derechos de otra persona. Es decir, cuando hay una afectación de un derecho de otra persona, es evidente que se puede impugnar ese proceso de deslinde y pueden hacerse las objeciones del lugar y puede inclusive llevarse o encaminarse una demanda en nulidad de esos trabajos de deslinde o del deslinde propiamente dicho, porque hay dos situaciones. A veces dicen, bueno, pero ¿qué es lo que son? ¿Qué es una demanda en nulidad de trabajo de deslinde? ¿Y qué es lo que es una demanda en nulidad de deslinde propiamente? Lo que pasa es que cuando el deslinde todavía no ha sido aprobado y se intentan demandas en procura de anular los trabajos de ese deslinde, aunque el mismo reglamento establece que esas objeciones no van a detener la ejecución del deslinde, pues entonces cuando ya ha sido aprobado, el director regional de mensura lo que hace es que lo envía al tribunal para que cumpla con esa fase contradictoria, como lo manda el artículo 130 párrafo de la ley 108, para que allí se puedan discutir los aspectos relacionados con esas causas que generan alguna afectación a ese proceso de deslinde. Pero hay otra situación también, que estamos hablando de que se va a atacar la parte técnica, pero en esa fase judicial. Si allí se intentan todas las objeciones y no se pudo demostrar que ciertamente afecta a otra propiedad, es evidente que la fase judicial subsana las posibles irregularidades en que se pudieron haber cometido en la parte técnica. Y cuando afecta el derecho de más de un colindante, ¿cómo se llama esa etapa ahí? No, porque el derecho de más de un colindante sigue siendo un deslinde litigioso. Lo que sucede es que se va a discutir ese derecho de ocupación, porque ¿qué es lo que se ventila? Porque ¿quiénes son los que van a deslindar? Primero, los que tienen derecho amparado en una constancia anotada, los que tienen un derecho amparado en un contrato de venta, pero que le han comprado al que sí tiene derecho registrado. Y cuando hay un colindante que puede afectar, o ese deslinde afectar los derechos de un colindante que también está deslindado, pudiéramos entender entonces que hay una especie de superposición o por un desplazamiento parcial sobre algunos puntos georreferenciados. Bien, ¿cuándo procede el recurso de revisión por causa de fraude? Bueno, por causa de fraude ya no estamos hablando ya de derechos registrados, aunque sí el proceso de revisión por causa de fraude está revestido de una liti similar a la liti sobre derechos registrados, pero es un recurso especial que tiene que ver con el ataque al saneamiento que se hizo y que se interpuso dentro del plazo de un año a partir de cuando se emitió el certificado de título. Entonces ese procedimiento, si se puede demostrar que hubo algún medio de fraude, porque quien saneó los terrenos, dijo que era el dueño, que lo estaba poseyendo a título de dueño, y esos terrenos no eran de esa persona, sino de otra persona, y buscó la forma de cómo granjearse con ese tipo de fraude, y se pudo demostrar a través de un testimonio contundente, pues entonces se puede anular y se va a ordenar un nuevo saneamiento. Muy bien.
Entonces, al ordenar un nuevo saneamiento, el proceso empieza de cero, otra vez, en cero. Bueno, comienza a partir de la mensura, porque Perfecto. el hecho de que se anule el proceso de saneamiento no arranca de nuevo, arranca desde la mensura, porque el hecho de que esté mensurado no significa que el primero que se fue adjudicado, después que se anula el saneamiento, pues arranca a partir de la mensura. No hay necesidad de hacer otro proceso de mensura. Se utilizan los mismos planos que se hicieron, lo único que el proceso va a tener un nuevo adjudicatario. ¿Cuál es el papel del abogado del Estado en la jurisdicción inmobiliaria? Bueno, como es un proceso de orden público, es obligatorio notificarle al abogado del Estado, porque recuerde usted que el Estado Dominicano en principio es el propietario originario de todos los terrenos de la República Dominicana. Entonces, si el abogado del Estado en representación del Estado tiene algún interés, pues podría hacer acto de comparecencia ante ese proceso. De lo contrario, pues no hará caso y continuará, pero hay que notificarle, tenga o no tenga interés. Efectivamente, usted acaba de decir que el Estado es el propietario originario en principio de todas las tierras del país. ¿Eso significa que el Estado tiene una porción de terreno en todas las propiedades, en todas las parcelas privadas que puedan existir en el territorio nacional? Lo que pasa es que como el Estado dominicano está amparado por una constitución y la palabra Estado está envuelta en tres elementos esenciales, entre lo que uno es gobierno, otros son gobernados y otro es territorio, es evidentemente que ese territorio nacional, en principio el Estado es el dueño. Ahora bien, cuando decimos en principio, no queremos decir que el Estado no pueda, si lo entiende prudente, de manera oportuna, por cuestiones de importancia vial o social, declarar de utilidad pública, como dice el artículo 51 de la Constitución, previo pago del justo precio. Y es por esa situación, independientemente de que se debe garantizar como un derecho fundamental el derecho a la propiedad, con las excepciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 51 de la Constitución. Y si el propietario de ese bien, de ese inmueble, donde va a pasar la autopista, se va a hacer el complejo habitacional, rehúsa recibir el pago, ¿qué pasaría ahí? No, si rehúsa el propietario, eso no quita que sea declarado de utilidad pública, será declarado de utilidad pública por importancia, porque recuerde usted que la colectividad está por encima de la individualidad. Una persona, porque no se le haya pagado un precio adecuado, no puede dejar de desarrollarse el país. Lo que esa persona tiene que hacer es reclamar ante el Tribunal Contencioso y Administrativo que ese pago no le es conveniente por alguna razón y hacer el reclamo justo de ese justo precio que previa evaluación, pues entonces el tribunal podrá determinar cuál es el precio a pagar. Es así. Hábleme de los incidentes que pudieran producirse en materia inmobiliaria. Bueno, los incidentes en materia inmobiliaria son diversos. Recuerde usted que el principio 8 de la Ley de Tierra, la 108, habla de que todo lo que constituya ambigüedad, oscuridad o duda dentro del procedimiento que se lleve en la jurisdicción inmobiliaria se suple por el derecho civil, es decir, por el procedimiento del derecho común. ¿Cuáles serían esos incidentes diversos? Usted sabe que la palabra incidente envuelve todo aquel acto que pueda constituir para declararle al adversario un proceso irregular, sea para suspenderlo, para anularlo O detenerlo. o para extinguirlo. Efectivamente. Esa es la situación. Entonces, hay diversos. Ahí está. Si hablamos de las excepciones del procedimiento en materia inmobiliaria, podemos hablar de incompetencia, podemos hablar de litispendencia, de conexidad, pudiéramos hablar de nulidades, pudiéramos hablar también de las excepciones dilatorias, pudiéramos hablar del sobreseimiento, de la aprehensión de instancia, de la prescripción de la acción. Son diversas, de la cosa juzgada, de la falta de calidad, de la incapacidad. Pudiéramos hablar del plazo prefijado. Hay distintas causas. Pero como hablamos para un público televidente que necesita edificarse bien respecto a este tema, es bueno que definamos cada uno de esos incidentes, empezando por la incompetencia.
Bueno, la incompetencia es una excepción del procedimiento que genera una declinación de un tribunal a otro. ¿Qué significa eso? Que si usted demanda la nulidad de un pagaré notarial en la jurisdicción inmobiliaria, cuando eso en razón de la materia es competencia de la jurisdicción ordinaria, es evidente que a solicitud de parte pudiera entonces el tribunal establecer la declinación por incompetencia. Es decir, declinar es sacar de ahí, de ese tribunal, y hacer que otro tribunal competente en razón de la materia. ¿Y por qué en razón de la materia? Porque cuando decimos en razón de la materia es en base al objeto que se va a discutir, que es la nulidad en este caso de ese pagaré notarial por alguna obligación personal, digamos así. ¿Y la litispendencia? Ya en el caso de la litispendencia, nosotros vamos a tener que hay dos tribunales que pueden ser de igual jerarquía o de distinta jerarquía que estén apoderados del mismo proceso. ¿Y cómo sabe usted que sería el mismo proceso? Bueno, cuando se cumplen tres cosas: hay identidad de parte, de objeto y de causa. Si está apoderado del mismo proceso, con reuniendo esas tres condiciones, pues evidentemente que el último que se apoderó va a tener que desapoderarse, siempre y cuando sea esa la causa. La litispendencia. Es el caso de la litispendencia, porque el caso de la conexidad es cuando, estando dos casos que guardan una estrecha vinculación uno con el otro, en dos jurisdicciones, y muchas veces hasta en el mismo tribunal, en dos salas diferentes, pues entonces se acumula uno con el otro, se declina para que automáticamente se lo conozca un solo tribunal. Vamos a la pausa, regresamos en breve con el desarrollo de este tema en su espacio Realidad en Contexto. Regresamos en breve.